Capítulo 8. Se tambalea la reforma. Dedicado como estaba Kenatón a su ciudad-templo, en la que pasaba los días inspeccionando las obras de escultores y arquitectos, componiendo en sus contados ratos libres poemas sublimes a la gloria de Atón, parecía olvidar los serios peligros que amenazaban a todo lo que había venido proyectando, y hasta a su propia vida. Negros nubarrones anuncian la tormenta. En la histórica ciudad de Tebas, la sagrada ciudad de Tebas cuyos iracundos sacerdotes permanecían fieles a Amon-Ra y a las antiguas creencias, se gestaban ya los planes para empañar el prestigio del faraón hereje. Desde los templos disidentes partían los emisarios aleccionados, listos para hablar con campesinos, artesanos y la población entera. Les advertían que el faraón estaba provocando el enojo de los dioses y que no tardarían en descargar su furor sobre todos los egipcios, sin distinción de clases. Si no cambiaba el faraón su nefasta política, se abatirían sobre el país las peores plagas y calamidades. Si en el interior del país las cosas no iban demasiado bien, en el exterior atravesaba Egipto por una situación más delicada y comprometida. Enterados los enemigos de siempre del faraón, que parecía dedicar más tiempo a los asuntos del cielo que a las necesidades de la tierra, estaban pensando ya en sacar partido de su debilidad. Desde hacía varios meses, los ejércitos egipcios a duras penas podían mantener a raya a las fuerzas extranjeras que pretendían aproximarse a sus fronteras. Desde los tiempos de Amoses, fundador de la dinastía que expulsó a los Hicsos, no había peligrado demasiado la seguridad en los límites del reino, pero todo permitía suponer que la situación podría cambiar en cualquier momento. Para mal, naturalmente. La amenaza llegó ahora, en primer lugar, por parte de los hititas. Descendieron hacia el sur, apoderándose de algunos territorios sometidos a Egipto o que habían sufrido con el faraón pactos de amistad, y llegaron finalmente a las puertas del país, listos para invadirlo. El arribo de tan desconsoladoras noticias a la corte de Akenatón vino a coincidir con él de otras no menos ingratas procedentes de la ciudad de Tebas. Los sacerdotes de Amon-Ra, en contra de la ancestral costumbre de no deponer jamás a un soberano egipcio, estaban haciendo proyectos para destruir al faraón místico,
que atentaba contra las creencias milenarias del pueblo y, lo que era peor, contra los intereses económicos del clero. Además, siendo hijo de una extranjera, no podía ser considerado divino como sus ilustres antepasados. Terriblemente angustiado ante el desesperado panorama, el faraón Akenatón miró en torno suyo en busca de consejo, según había sido en él costumbre desde su infancia, y tuvo que recurrir de nuevo a sus parientes cercanos, entre los que destacaba su suegro, el sacerdote Ai. Querido tío y padre de mi esposa amada, ¿qué medidas deberé adoptar para poner remedio a tan triste situación? Y el sacerdote Ai, que se había convertido en el casi único asesor del faraón desde la reciente muerte de la reina Yi, aconsejó a su yerno y sobrino intentar un acercamiento amistoso con los intransigentes sacerdotes de Tebas. Era una maniobra diplomática que podría tener éxito. Después, ya verían qué se hacía. Para que la gestión resultase más efectiva, el tío Ai debió sugerir al faraón: nombra un embajador de buena voluntad que viajará a la ciudad hostil para entablar pláticas con estos sacerdotes testarudos. Y este embajador, en opinión de Ai, no podía ser otro que Semek Ka-Ra, hermanastro y primo de Akenatón, que acababa de casarse con la dulce Merit Aton, una de las hijas del faraón, al mismo tiempo que recibía el nombramiento de corregente. Siendo el embajador una persona de quien nada debían temer los señores de Tebas, en razón de su juventud y de su inexperiencia. ¿No era lógico pensar que el clero enemigo tendría en él alguna deferencia? No fue así, porque al llegar la joven pareja a la ciudad hostil, fue recibida de tal manera violenta por los sacerdotes de Amon-Ra, que el príncipe, que andaba por los 19 años, no pudo soportar los malos tratos y murió a los pocos días. ¿De muerte natural o de envenenamiento? No hubo necesidad de eliminarlo, y así lo han comprobado los atomistas que examinaron sus restos hallados en la tumba 55 ya mencionada. No tardó mucho en seguirlo la viuda a la tumba, y la situación se agravó entonces, aún más para el faraón recluido en Akhet Atón. En las siguientes semanas, la reina Nefertiti, que no era partidaria de recurrir a las concesiones públicas, ni deseaba cambios religiosos,
y veía con temor la creciente debilidad del esposo. Hizo lo que cualquier ser humano reacio al contemplar la catástrofe que se avecinaba. Huyó. Se retiró lejos de la capital sagrada, a un palacio situado al norte de Akhet Atón. Pero no partió sola a su destierro voluntario. Se llevó consigo a la única hija que le quedaba con vida. Era Akhes en Atón, a la que no tardó en casar con Tut Ak-Atón, único varón sobreviviente de la dinastía, además del faraón. Era un niño que no cumplía aún los 10 años de edad. Una muerte dolorosa, triste y solitaria. Los últimos años del faraón Akenatón fueron atormentados. Perdidas las esperanzas de alcanzar el triunfo, abandonado por su esposa, sin el apoyo enérgico de su madre, la reina Yi, quedaba solamente un hombre en quien confiar, a quien acudía en busca de ayuda. Era el tío Ai, por supuesto, hombre de carácter difícil, sumamente autoritario, que sentía un especial afecto por el débil sobrino. Las noticias que llegaban desde Tebas y desde más allá de las fronteras eran cada vez más desalentadoras. Y la muerte del joven Semek Ka-Ra, por quien había sentido Akenatón una inclinación casi enfermiza, como demuestra cierta figura en la que el primero está sentado sobre las rodillas del segundo. Terminaron con sus ya escasos deseos de luchar. Aquel vigor de otros tiempos, cuando dedicó todo su entusiasmo a la causa del nuevo Dios, se había desvanecido, borrado por las decepciones y por los repetidos sinsabores que se abatieron sobre él. Únicamente los jóvenes sacerdotes que formó a partir de la creación del culto a Atón y de la fundación de Akhet Atón, así como los obreros y los artistas que colaboraron activamente para dar un estilo nuevo al arte y la religión, seguían fieles al faraón. Pero la salud de Akhet Atón, que había sido siempre tan precaria, no podía recibir más golpes. Era de esperar que su organismo no resistiría mucho tiempo más. El faraón hereje, el Amenofis IV, que cambió su nombre por el de Akenatón, y quiso pasar a la historia como el hombre que logró transformar una religión de dioses con cabeza de animal en un monoteísmo limpio y puro. Murió hacia el año 1349 antes de la era cristiana, 17 años después de
ascender al trono. Acababa de cumplir 30. La viuda Nefertiti siguió poniendo una tenaz pero débil resistencia a los sacerdotes de Tebas. Estos deseaban recobrar el poder para, entre otras cosas, resucitar el culto de Amón-Ra y de los demás dioses proscritos por el faraón, cuyo nombre debía ser olvidado. Se dio entonces la reina buena prisa en sentar en el trono al pequeño Tut-Ak-Atón. A pesar de que nada sabía éste de los asuntos del reino, ni podría impresionar a nadie. Y mucho menos el clero de Tebas. Pero Nefertiti estaba segura de triunfar en su empeño de conservar la dinastía, porque contaba con el tiempo, su principal aliado, y con su padre Ai. Por desgracia, también Nefertiti le faltaron las fuerzas. Murió al año siguiente a la coronación del último vástago, varón de la dinastía 18. Y volvió a intervenir con sus consejos el inevitable sacerdote Ai, tan lleno de energías como en años anteriores. Se mostró en un principio partidario de congraciarse con el enemigo, como única manera de salvar algo, por poco que fuera. Aconsejó al joven soberano hacer las paces con la gente de Tebas y mostrarse dispuesto a acatar sus órdenes. Los sacerdotes de Amón-Ra aceptaron la rendición del niño metido a Faraón, pero le exigieron que abandonase, para empezar, la odiosa partícula Atón con que terminaba su nombre. La consideraban blasfema. La consideraban blasfema, tendría que cambiarla por otra que estaría más a tono con los nuevos tiempos, que serían como regresar al glorioso pasado. Y por culpa de los sacerdotes triunfadores, el nuevo faraón fue conocido a partir de entonces como Tut-Ankh-Amón, o mejor dicho, Tutankamón. El nuevo soberano era tan inexperto como débil de carácter. En esto se parecía a su hermano y a su primo hermanastro, y era también muy sensible al halago de la gente de Tebas, que se insinuaba cada vez más en su existencia, para convertirse finalmente en sus únicos amigos y consejeros. El sacerdote Ai.
que era tío y abuelo de Tutankamón, además de quién sabe cuántas cosas más, procuraba no figurar demasiado en aquellos momentos ni mostrar su inconformidad. Bastantes problemas le habían caído encima, empezando por el de conservar la vida en un medio que amenazaba con convertirse en francamente hostil. Era de esperar que nada digno de mención realizarse el faraón Tutankamón en su reinado. Y así fue, en efecto. Alcanzaría la fama 34 siglos después de su muerte, cuando la tumba aparentemente intacta en la que reposaba su cuerpo momificado fue descubierta y abierta a comienzos de 1923 por el egiptólogo inglés Howard Carter. Casi 3 años más tarde, algo muy importante iba a suceder en la capital de Egipto, donde habían sido trasladados los restos del joven faraón. El 11 de noviembre de 1925, la sala de autopsias del Instituto de Anatomía de la Universidad, en la ciudad de El Cairo, estaba ocupada en su totalidad por eminentes egiptólogos y médicos que habían acudido a presenciar un espectáculo inusitado. La momia de Tutankamón tendía sobre la mesa de trabajo, con varios especialistas de bata blanca afanándose en torno suyo, armados de bisturíes. Se descubrió que fue una muerte violenta. Dirigía la operación el doctor Douglas Derry, en presencia de su amigo Carter y del grupo de curiosos que lograron penetrar en el recinto. Resultó la tarea más ardua de lo que en un principio se pensó. Las vendas se quebraban al cortarlas los expertos, y era preciso trabajar con lentitud desesperante. Al ser quitada la última venda aparecieron varios amuletos en los brazos de Tutankamón. Unos eran familiares a los egiptólogos y otros completamente desconocidos para especialistas que se aproximaron a reconocerlos. Eran 21 los amuletos dispuestos por todo el cuerpo, y no había duda de que fueron acomodados para proteger al faraón durante su sueño eterno. Tenía además 6 brazaletes en el brazo izquierdo y 7 en el derecho, lo que daba un total de 13, número mágico para los antiguos egipcios, como lo ha sido para numerosos pueblos de todo el mundo, entre ellos los precortesianos. A continuación, el doctor Derry realizó un sencillo estudio antropométrico y determinó que el faraón debió tener en vida una estatura de unos 64 metros aproximadamente.
Dedujo que murió a la edad de 19 o 20 años, pero lo que más llamó su atención al examinar el rostro fue una mancha azulada en su mejilla. Supuso el médico que pudo ser un golpe, sin importancia, o un accidente sufrido en el momento de embalsamar el cuerpo de los sacerdotes. Y pasó a examinar el resto del cuerpo. Entre los presentes, nadie concedió tampoco el menor interés a la mancha azulada. Tuvieron que transcurrir 40 años para que un científico volviese a fijar la mirada en la mancha y llegase a muy interesantes conclusiones. Sucedió esto en 1969. El doctor Ronald Harrison, profesor de anatomía en la Universidad de Liverpool, quiso estudiar la momia de Tutankamón y lo hizo previsto de mejores instrumentos y de una técnica médica mucho más depurada, que desconocieron sus ilustres colegas de 1925. Realizó un exhaustivo examen anatómico, seguido de radiografías y pruebas serológicas, y al terminar llegó a una interesante conclusión. Coincidió con Douglas Derry en cuanto a la edad que alcanzó Tutankamón, pero desintió en lo relativo a las causas de su muerte. Según él, no falleció de muerte natural. No tenía la menor duda el doctor Harrison de que la mancha azulada de la mejilla fue el resultado de un golpe. Pero mucho más fuerte de lo que pensaron los señores de 1925. El doctor Harrison y sus ayudantes no pudieron estudiar los restos del faraón en un lugar cómodo. Las autoridades habían devuelto el cuerpo de Tutankamón a su tumba del Valle de los Reyes antes de que transcurriesen 10 años de su hallazgo, y a ese lugar tuvieron que desplazarse los científicos. Acudieron provistos de un magnífico equipo portátil de rayos X, y una vez que se instalaron en la cámara funeraria, sacaron medio centenar de placas, en especial de la cabeza. Y fue después de estudiar las radiografías y de examinar de nuevo la mancha azulada de la mejilla que el doctor Harrison hizo esta sensacional declaración. Estaba plenamente seguro de que Tutankamón murió a resultas de un golpe recibido en el cráneo y que la mancha se la produjo al caer hacia adelante. Pero se abstuvo de hacer más comentarios. No era su especialidad. Los comentarios llegaron en la edición del 6 de noviembre del mismo año, 1969, del periódico francés Le Figaro.
Decía el autor del reportaje que Tutankamón se produjo la mancha al golpear su rostro contra el suelo, después de recibir otros 2 golpes en la cabeza, tal vez en la base del cráneo. El primer golpe lo recibía mientras dormía. Despertó sobresaltado e intentó incorporarse para reconocer a su agresor. Si acaso lograba identificarlo antes de morir, su espíritu asaltaría al criminal por el resto de su existencia. Pero, según creían los egipcios, el asesino, que sabía de esto, no quiso arriesgarse. Dio un segundo golpe en la nuca, con mayor fuerza, mejor colocado. Fue un golpe que envidiaría el mejor de los karatecas. Tutankamón cayó al suelo, sin hacer ruido, sin tiempo para identificar a su agresor, pegando con la mejilla contra el suelo. No lanzó ningún grito de dolor al caer, porque estaba muerto. Al igual que los faraones y los sacerdotes iniciados en el culto de Isis y en las ciencias esotéricas, el joven faraón poseía poderes paranormales sumamente desarrollados. Y en su caso eran impresionantes. Su fragilidad física se compensaba con su enorme fuerza psíquica, al grado de que recibió el nombre místico de Kari Kistu, es decir, el elegido. Este nombre, que los griegos convertirían en Crestos o el ungido, debió ser llevado al país helénico por Apolonio de Tiana, filósofo neoplatónico y mago poseedor de facultades excepcionales que vivió en el siglo I de la era cristiana. De este Quistu Crestos derivaría probablemente el Cristo latino. Si Tutankamón era dueño de tan singulares poderes, como decía el autor del reportaje, con justa razón el agresor no quiso ser reconocido. La víctima debía conocer, en consecuencia, al desconocido agresor. Ahora bien, ¿habría manera de identificar al asesino de Tutankamón? Todo permite suponer que debió ser alguien muy cercano al joven faraón, un familiar o un amigo íntimo. Pero investigar este crimen y llegar a una conclusión que se aproxime a la verdad tendrá que esperar. Será preciso conocer antes algunos pormenores de la vida de este Tutankamón y del dramático fin del faraón que tomó asiento antes que él,
en el trono de Egipto. Se ha establecido que el faraón Akenatón murió a la edad de 30 años, pero se carece de datos precisos sobre las causas de su muerte y sobre todo lo que sucedió a continuación. Se tiene la completa certeza de que los sacerdotes enemigos quisieron cobrar venganza e iniciaron al poco tiempo de su muerte la destrucción sistemática de los edificios y de las obras de arte levantados en la gloria de Atón. Fueron demolidos los palacios y los templos de Akenatón, y los bajorrelieves y las inscripciones en las que aparecía el nombre del aborrecido faraón hereje fueron mutilados con cincel. Y el encono del clero hacia el reformador religioso y su reforma alcanzó tal violencia, que al localizar la tumba donde los leales amigos de Akenatón habían sepultado su cuerpo, se apoderaron de él, lo quemaron y esparcieron sus cenizas al viento del desierto. No recuerda este acto brutal al supuestamente cometido a la muerte del faraón Keops, según las palabras de Herodoto. Los enemigos de Akenatón cometieron tan crueles actos conscientes de que, según era sabido entre los egipcios desde los tiempos de arribar Osiris al país, privar a un alma de su envoltura material era como condenarla a no regresar jamás a este mundo. Por esta razón, y a causa de la campaña de difamación emprendida por el clero, a partir de entonces, no debe extrañar que el recuerdo de este faraón único y de su fallida reforma religiosa se perdiera durante los siguientes siglos y se confundiera con otro faraón a quien se atribuyó lo que jamás se realizó. ¿Quién asesinó al faraón Tutankamón? De ser cierta la teoría sugerida por Harrison y por el periodista francés, y cabe dentro de lo posible que no anduviesen tan descarnados. Sería muy interesante conocer el nombre del asesino de Tutankamón. Surgen al instante varios candidatos que convendría examinar con calma. El joven faraón era poco experto en asuntos políticos, y para evitarse molestias aceptó todo lo que le exigieron los sacerdotes, así como cerró los ojos ante los ultrajes cometidos en contra de su pariente Akenatón. Lo aceptó todo sin contestar. Tal vez dejó escapar una tímida objeción, intentando oponerse al enérgico clero. Entonces, si todo se presentaba de la mejor manera para los sacerdotes de Amon-Ra, que no hallaron ninguna resistencia en el soberano, ¿existiría alguna razón para que la gente de Tebas lo asesinase? Los sacerdotes nada tenían que temer de Tutankamón. Ninguno de ellos tenía el menor interés en eliminarlo.
¿Quién quitó entonces la vida al faraón, si no fueron ellos los asesinos? Solamente pudo ser alguien que gozaba de la entera confianza del faraón y que conocía la fuerza de sus facultades psíquicas. Debía ser una persona que tenía libre acceso a la alcoba real y que podía pasar sin despertar sospechas junto a los guardianes. ¿Y quiénes en la corte de Egipto gozaban de tales prerrogativas? ¿Quiénes podían penetrar hasta el lecho donde dormía el adolescente? La esposa debía tener su cuarto aparte, harta ya de su esposo, con el que nada podía hacer. Sin ser detenidos en el camino, una de las personas pudo ser la misma reina Akes en Amón, quien se sentía sumamente molesta al ver a Tutankamón mostrarse tan poco viril en todos los terrenos y ser capaz de permitir tantos insultos a su dignidad real con tal de conservar su miserable vida. Pero ¿puede el lector imaginar a una joven tan frágil, como se supone fueron las hijas de Nefertiti y las princesas egipcias en general, dando un golpe con el filo de la mano o esgrimiendo un mazo para dejarlo caer con terrible vigor sobre la nuca del faraón? Era una tarea muy superior a sus fuerzas. Solo un hombre de gran fortaleza física podría realizarla. En consecuencia, el asesino de Tutankamón solo pudo ser su tío, el sacerdote Ai, contando con la complicidad pasiva de la reina, que se sentía molesta ante la empatía criminal de un faraón entregado en cuerpo y alma a los enemigos de la familia real. El sacerdote Ai tenía gran fe en los destinos de la dinastía y conservaba un grato recuerdo del faraón Akenatón, a quien consideró un poco su discípulo. Añádase a esto el caso del matrimonio que tuvo hijos por culpa del esposo porque los impotentes estaban en los últimos tiempos a la orden del día. Y se comprenderá la actitud del Ai. Veía aterrado que la gloriosa dinastía 18, que pensó iba a cambiar el mundo, se extinguía de manera lamentable. Y tenía que hacer algo para impedirlo. Penetró una noche en la habitación donde dormía el faraón Tutankamón y le dio un primer golpe en la cabeza. Débil porque no se atrevía aún a lastimarlo. Pero como viera que el joven iba a recobrarse y corría demasiado peligro de ser reconocido, le asestó un segundo golpe, mucho más fuerte y mejor colocado. El faraón se desplomó sin vida hacia adelante y se golpeó un pómulo contra el suelo.
resultaría la mancha lívida que más de 30 siglos después llamaría la atención a un médico observador. No fue difícil para el asesino declarar a su salida de la alcoba real que el muy querido sobrino y faraón, amado por todos, falleció apaciblemente mientras dormía. Había sido siempre un joven enfermizo, y no fue de extrañar que una hemorragia nasal o un golpe de sangre diesen cuenta de su existencia. En especial, si se tomaba en cuenta los malos momentos que sufrió el pobrecito en los últimos años de su vida. Ahí estaba la prueba de cuanto decía el sacerdote ahí, en la mejilla que se golpeó Tutankamón al tratar de incorporarse para pedir ayuda. La muerte llegó presurosa, sin darle tiempo a lanzar un grito que hiciese acudir a los guardianes. Aceptaron los sacerdotes de Amon-Ra la explicación del tío Ai, o hicieron como la creían, porque esperaban el momento de ajustar cuentas con él y castigarlo como se merecía. El sacerdote Ai, que no era ningún tonto, adivinó la jugada, y como contaba con la ventaja de la sorpresa, aprovechó el relativo desconcierto inicial para convertirse en el siguiente faraón de Egipto. Tomó por esposa a la juvenil viuda, que era nieta suya, y se dispuso a convertirse a la mayor brevedad en el padre de un heredero al trono. Los intentos de Ay por perpetuar la dinastía 18 fracasaron lamentablemente, pero no por su culpa. Apareció entonces en escena el general Horemheb, candidato a la oposición, y le quitó el puesto al sacerdote metido al salvador de la dinastía. Después de esto, es lógico suponer que el general se casó también con la desdichada Akes en Amon, mientras Ay emprendía apresurada huida. Pero antes de que esto sucediera, y tal vez para cubrir las apariencias, quien dirigía la política en Egipto quisieron casar a la niña. Escribieron a Shupi-Lulimash, rey de los hititas, para que le enviase un príncipe de sangre real, a casarlo con la viuda, en vista de que no había buenos candidatos egipcios a la vista. El rey de largo nombre se mostró receloso, pero envió finalmente a su hijo, Sanash, a Egipto. Quiso la mala suerte que el príncipe fuese asesinado en el camino por unos beduinos, o por algunos partidarios de Akenatón disfrazados de gente del desierto, o por un agente de Horemheb. Vaya usted a saber. Y enfurecido el rey, Shupi, etc., al enterarse de lo sucedido, envió a sus tropas a la frontera egipcia, listas para invadir el país culpable de aquel Sarajevo a pequeña escala.
Tal vez debió ser el momento escogido por el general Horemheb para desposar a la joven viuda. Puso al instante orden en el ejército. Se lanzó contra los invasores y logró rechazarlos. La reina no supo soportar por más tiempo los estilos tan diferentes de hacer el amor de sus 3 sucesivos esposos. Murió sin tardar, de esterilidad aguda. Y al abandonar este mundo la pobre Akes-en-Amón, llegó también a su fin la dinastía 18, de manera por demás dramática, que no ha tenido su igual en la historia de la humanidad. Se ha dicho que el general reinó algún tiempo más, muy molesto por lo sucedido. Sin embargo, logró sus deseos de tener un hijo de sangre real, aunque no fuese de la anterior dinastía. ¿Quién sabe en quién engendró una criatura que al paso de los años se convertiría en Ramsés I, fundador de la siguiente dinastía, que fue la 19, según los que de esto saben? Mientras tanto, como sucede en las novelas por entregas, nos gustará saber qué fue del sacerdote ahí, una vez que hubo perdido todos los privilegios adquiridos años anteriores. Después de los tiempos que llegaron al país sus padres Yuya y Tuya. Es lo que verá el lector al abandonar la segunda parte de este libro, una vez que haya conocido ciertos acontecimientos en los que los restos mortales de Tutankamón representarían el más desconcertante de los papeles.